Muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en coordinación con Vital. Estamos en el 91.1 FM. Ahora, hoy jueves 8 de agosto del año 2024. Este programa es de noticias, opinión y análisis. Es importante señalar que hay muchas informaciones por el ámbito económico, por el ámbito político también. Vamos a desplegar toda la información a través de estas redes sociales. Recuerde usted que puede compartir el programa de Altavoz en Vital a través de sus redes sociales para que más personas puedan estar enterados del acontecimiento económico, político y social y deportivo también que está ocurriendo en el país y en el mundo. Mi nombre es Rumi Ceballos y estoy acompañado de Aarón Salomón, periodista político. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buen día. Muy buen día, Rumi. Muy buen día a toda nuestra audiencia. Levantándonos con frío, 13 grados. Vamos a estar así hasta mediados de agosto. Bastante frío, ¿no? Demasiado frío. Hay que tener muchísimo cuidado y a las personas que recién se levantan, a las personas que recién también están saliendo a sus trabajos, centro de ocupación, a sus universidades, obviamente a su centro de estudio, hay que tener en consideración el clima. Al parecer hay un par de días más con climas bastante fríos. Sí, las pistas están mojadas, hay que tener mucho cuidado y abrigarse bien y tomar algo caliente, ¿no? Sin embargo, dentro de este contexto es importante señalar que el Perú está feliz porque tenemos luego de muchísimos años una presea olímpica, Aarón. Comenzamos con eso entonces, Rumi. Orgullo peruano. Stefano Pesquera ganó la medalla de bronce en los Juegos París 2024. Y es así, estamos así de contentos porque tuvieron que pasar 32 años para que el Perú vuelva a ganar una medalla olímpica. Efectivamente, son 32 años. El Perú no ha tenido hasta ese momento una presea olímpica. Sabemos que el punche que le ha puesto en este caso nuestro orgullo peruano Stefano Pesquera para ganar esa medalla de bronce en los Juegos de París 2024 es importante. Obviamente nos llena de orgullo y esto debe propiciar ya en el ámbito más estructural, la necesidad de invertir más en educación, invertir en deporte, porque requerimos tener, digamos, este tipo de premios para poder levantar el optimismo de los peruanos. En efecto, y también es deleznable que se haya generado una controversia en redes sociales por la posición política de Pesquera. Él es de derecha, mandó a que la gente no vote por Pedro Castillo. Bueno, utilizó bastante sentido común, pero más allá de eso, no importa si es de derecha o de izquierda, al final es un deportista peruano y no tendría que entrometerse su ideología con su calidad de deportista, ¿no? Definitivamente el velerista peruano Stefano Pesquera obviamente tiene una posición política, se respeta. Todos debemos ser respetuosos de las diferencias, obviamente políticas que existen, diferencias ideológicas. Obviamente un país civilizado, un país democrático, pero en este caso lo que prima muchísimo es el deporte. En este caso, un triunfo al país, el velerista Stefano Pesquera. Claro, porque él va con la camiseta del Perú y nos ha dado una presea luego de 32 años. No es que individualmente se ha llevado este logro, ¿no? Definitivamente. Hay que apostar por educación, hay que apostar definitivamente obviamente por diferentes disciplinas deportivas y como lo dijimos en el primer programa de Altavoz en Vital, la necesidad de que se incentiven los juegos deportivos interescolares. Definitivamente. Ayer también estaba revisando información y la mamá de Alonso Correa desmintió esa versión de que no recibía el surfista apoyo del IPD. Ella dijo que sí, quizás no era suficiente, quizás se tiene que aumentar, pero sí ha recibido apoyo, ¿no? Sin embargo, diversos deportistas peruanos que han asistido a París obviamente se han quejado porque de alguna manera ha fallado la organización, ha fallado los recursos económicos y obviamente los deportistas tienen que llegar en mejores condiciones para apostar, para llegar por un triunfo. Obviamente necesitamos lauros en el país y esto debe ser obviamente muy bien atendido por las autoridades. Claro, porque les exigimos triunfos, pero no tienen apoyo y ellos se la bancan solos, bancan su comida, bancan su entrenamiento de su peculio y finalmente nos dan la alegría a todos los peruanos. Es por eso que deben contar con el apoyo del país, ¿no? Así es, Aarón, y vamos a cambiar radicalmente de tema. Del deporte nos pasamos a la parte política y es que hay un anuncio importante. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, anunció que va a proponer este viernes que se suspenda la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. El presidente del Parlamento, como dijimos, anunció que propondrá esto
en el Congreso de la República este otorgamiento de la pensión vitalicia al indultado expresidente de la República, Alberto Fujimori. ¿Cuál es tu opinión? Él ha hecho caso a las críticas de quienes, como yo también, estamos en contra de que Alberto Fujimori reciba una pensión vitalicia. Y a pesar de que se trata de una decisión de la anterior mesa directiva, él ha señalado que quiere limpiar en algo la menesterosa imagen del Parlamento y va a solicitar que se revise, que se consulte a expertos sobre la legalidad del pago aprobado o no. Vamos a ver qué es lo que se determina, pero al fin y al cabo también se tiene que determinar si ha habido responsabilidad en la Oficina de Recursos Humanos al aprobar este beneficio económico, ¿no? Definitivamente se tiene que tomar en consideración muchos aspectos y obviamente lo que señala el titular del legislativo es que la decisión que hemos tomado desde la presidencia es porque consideramos que esta nueva gestión del Congreso tiene que ser sumamente receptiva a la opinión de la ciudadanía, a la opinión de los diversos sectores políticos y la opinión de los expertos que han emitido sus puntos de vista objetando y oponiéndose al respecto. Obviamente hay diversos sectores, hay constitucionalistas que se han manifestado en contra precisamente de la aplicación de esta pensión vitalicia para el expresidente. Sí, la cual ahora también solicita Pedro Castillo, ¿no? Efectivamente, porque señala él que le correspondería y también otros expresidentes de la República. Sin embargo, como sabemos, el expresidente Pedro Castillo está investigado, ¿no?, por presunta corrupción y también por los hechos que ocurrieron el pasado 7 de diciembre del año 2021. Sí, la única limitante para la suspensión de la pensión vitalicia es estar denunciado constitucionalmente. Sí, a ver, estamos hablando en el caso de los expresidentes, por supuesto. Pero la norma no es tan clara. Al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando te sentencian? ¿Ya te tienen que dar la pensión o si eres un sentenciado no te la dan? Definitivamente es un indulto. Lo que ha recibido el expresidente Alberto Fujimori es un indulto, pero esto no lo redime de la pena por la cual ha sido juzgado. Sí, claro, hay opiniones encontradas. Si es que este indulto también le permitiría participar o no en las elecciones, pero ya sabemos que hay abogados para todos los justos y al final no tenemos una opinión definida, ¿no? Yo creería que sí puede postular, pero no sé tú qué opinas. Estamos justamente en Altavoz, en Radio Vital. Hay posiciones divergentes respecto a la posible postulación de Alberto Fujimori, pero algunos expertos ya han señalado que la decisión de señalar esto por parte de su hija Keiko Fujimori, ex candidata a la presidencia también, es de alguna forma una cortina de humo para tapar en ese momento el inicio del proceso judicial por el caso de los cócteles, por ejemplo, ¿no? Sí, y además de ello, ya Fujimori recibió el indulto y con el cual yo estoy a favor porque creo que sí está enfermo. Debió estar en su casa cuidando a sus nietos, escribiendo libros, escribiendo sus memorias, no metiéndose en el fango de la política, ni haciendo estos pedidos que son totalmente, que lo ponen en el ojo de la tormenta. Bien, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. ¿Y usted qué opina de esta decisión del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, de proponer la suspensión de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori? ¿Opina usted? Opine en Altavoz, en Radio Vital, en las redes sociales y comparte el programa. 7:10 de la mañana. Sí, comentarles que salimos en vivo, estamos saliendo en vivo por el Facebook de altavoz.p. Simplemente ponen en el buscador de Facebook altavoz.p y nos encuentra. Y no deje de visitar nuestro sitio web www.altavoz.p. Noticias, opinión y análisis. ¿Qué otra noticia tenemos en las 5 importantes de Altavoz? Vamos con la segunda noticia, Rumi. El premier Gustavo Adrianzen encaró la Corte IDH. No reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado. Esto luego de que la presidenta de dicha entidad, Nancy Hernández López, emitiera un pronunciamiento donde recordó que los fallos de la entidad que encabeza son vinculantes y deben ser acatados de buena fe por todos los poderes del Estado peruano. Y te cuento, Rumi, un poco más. Dina Boluarte y el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, deploraron la solicitud de la Corte IDH para que no entre en vigencia, para que no se apruebe, para que se bloquee la ley que especifica simplemente la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002. Exacto, en conferencia de prensa Adrianzen remarcó que no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes
a los poderes del Estado para que actúen en uno u otro sentido. No hay ningún mandato que cumplir, ha señalado el titular del Consejo de Ministros, pero previamente el primer ministro explicó que el Ejecutivo no observó la norma sobre lesa humanidad y crímenes de guerra, dado que no promueve la impunidad. Sin embargo, esto está generando bastante controversia. Como sabes, hay posiciones divergentes, hay quienes consideran que esto obviamente sería un desacato a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Sí, claro, evidentemente hay controversias, pero hay que explicar un poco de qué trata la norma, ¿no? La norma precisa que el Estatuto de Roma entró en vigor en el ordenamiento peruano jurídico el 1 de julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Inscriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003. Es decir, los crímenes cometidos antes de 2003 no configurarían lesa humanidad. Ni siquiera Fujimori pudo ser condenado por lesa humanidad porque no estaba dentro de nuestro aparato jurídico. En algún momento había el debate de que si el Perú se retira o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho diversos países, Cuba, por ejemplo, Venezuela y otros más, que no acatan las órdenes. Pero en el caso peruano ha suscrito, digamos, pertenecer a esta organización supranacional. Y en ese caso, ¿correspondería o no, digamos, atender este pedido, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no reconocer, obviamente, o sea, de tomar en cuenta, digamos, estos crímenes de guerra en este caso? Yo creo que se puede tomar en cuenta, pero ahí están pidiendo incluso también al Poder Judicial. Incluyeron al Poder Judicial, el Congreso y el Ejecutivo, que no entre en vigencia la ley. Y yo creo que ya se están entrometiendo mucho en ese asunto, no necesariamente por esta norma en específico, sino por cualquiera. Ese es el problema. No sé, yo conversaba con diferentes abogados y les preguntaba qué pasaba si el Perú no acataba dicha orden, y no pasa nada porque tampoco acató la orden de revertir el indulto a Alberto Fujimori. Así es. Bueno, estamos en Altavoz en Radio Vital, hacemos un pequeño corte y volvemos con las noticias del día. Regresamos. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
7:17 de la mañana, muy buenos días a quienes recién se conectan, gracias por estar en altavoz en Vital 91.1 FM y tenemos una noticia importante y es que se están reactivando los proyectos mineros y nos referimos al megaproyecto cuprífero Michiquillay en Cajamarca que iniciaría su construcción durante el año 2027, así lo ha adelantado el viceministro de Minas, obviamente del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna. Michiquillay fue privatizado en los años 90, inicialmente estuvo bajo la exploración de Anglo American, obteniendo resultados positivos. Sin embargo, en años recientes, el proyecto fue transferido a Southern Perú a través de una licitación internacional. ¿Qué opinión tienes sobre esta noticia, Aarón? Es una gran noticia. Perú es un país minero y no podemos dejar los metales en el subsuelo. A ver, ¿se dará o no se dará inicio a este proyecto? Esa es la gran pregunta, porque siempre se generan bloqueos a la actividad minera. Hay que destacar, según lo señalado por la autoridad, los esfuerzos de responsabilidad social que se están llevando a cabo en la región. Estamos hablando de Cajamarca, ¿no? Se ha establecido un fideicomiso social que está generando desarrollo local, según lo señala la autoridad, lo cual es positivo para el proyecto. Es que si se hacen trabajos sociales con anticipación, definitivamente hay un panorama interesante para luego construir la mina y luego también pasar al proceso de explotación. Lo que se requiere precisamente es, como tú lo dices, es sacar esa riqueza natural, obviamente ponerla en valor, exportarlo, pero que también genere desarrollo social para esos pueblos. Claro, definitivamente. Y además la minería moderna no contamina. Lo que contamina es la minería informal, la minería ilegal. Y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y si la empresa cumple con todos los requisitos, vamos para adelante y hay que sacar todos los proyectos mineros habidos y por haber en el país. Es importante señalar que el Perú produce más de 8 productos metálicos. Hay un avance significativo en Michiquillay y obviamente hay que dejar esos mitos antidesarrollo y vamos a convertirnos necesariamente a Cajamarca y al país en una nueva cuna del desarrollo nacional. Por eso estamos ahí. Además hay que indicar que Southern Perú ya había anunciado un adelanto en la fecha de inicio de operaciones del proyecto que originalmente estaba previsto para el año 2032. Oscar González Rocha, presidente de la compañía Southern, declaró que ahora se prevé iniciar mucho antes el proceso de construcción de esta mina. Hay que indicar entonces que estamos en un proceso interesante. Sabemos que el precio del cobre está subiendo en el mercado internacional, por lo tanto alienta también las nuevas inversiones cupríferas en el país. Definitivamente, se halla en precios históricos, ¿no? $5 la libra, y eso es porque el mercado internacional requiere cobre para, por ejemplo, las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Definitivamente, no solo cobre, también litio. Hay una posibilidad enorme para poder explotar, desarrollar proyectos de minería de litio en roca, como lo que tenemos en Corani, ¿no? En la zona de Puno, y esto obviamente va a propiciar desarrollo para la zona. Hay que indicar, sin embargo, en Quelcaya, en Corani, en esa zona de Macusani, el pueblo, la población sí está de acuerdo con ese proceso de minería, están de acuerdo con explotar el litio y recientemente en consultas sociales ellos han ratificado su voluntad de que la minería sí debe avanzar por ese camino. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay que cuidar también el medio ambiente, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar obviamente los diferentes sectores donde se realiza esta operación minera. De acuerdo, Rumi. Vamos con la siguiente noticia y la última para completar las 5 del día. La ex primera dama argentina ha denunciado, hablamos de un caso grave, ha denunciado a Alberto Fernández por violencia física y mental. Se trata de Fabiola Yáñez, quien en un primer momento no quería denunciarlo, pero finalmente se armó de valor y desde España, y representada por el abogado Juan Pablo Fiorovelo, a través de una comunicación digital, denunció al expresidente argentino. Ella mencionó en su imputación haber sido víctima de violencia física y mental, y a partir de ello el juez Julián Ercolini dispuso que se le asigne protección y a su vez ordenó la prohibición de salida del país del expresidente Alberto Fernández. Así es. Era muy conocido él por sus causas, por su amor al pañuelo verde, y ahora
las feministas no salen a criticarlo, deberían, ¿no? Sí, señalan además la noticia que la grave acusación surge a partir de la filtración a la prensa de mensajes entre Fabiola Yáñez y la secretaría privada del exmandatario kirchnerista María Cantero, en donde la ex primera dama le habría contado acerca de agresiones recibidas por parte del expresidente, incluso habría incluido material fotográfico. Entonces hay una grave denuncia. Ex primera dama de Argentina está denunciando también a Alberto Fernández por violencia física y mental. Esto ha ocurrido también en otras ocasiones, con otros presidentes, otros mandatarios, Aarón. Sí, lamentable, ¿no? Los funcionarios siempre llegan al poder y abusan de la autoridad, del poder que tienen para amedrentar y en este caso violentar a sus parejas, a sus esposas, y eso es totalmente deleznable, ¿no? Y también un asco que la izquierda no pueda repudiarlo como debería, ¿no? Cuando se trata de sus amigos no lo hacen. Así es, definitivamente hechos que ocurren no solamente en situaciones de izquierda, partido político, también de derecha, y obviamente se tiene que condenar cualquier tipo de agresión. Estamos en altavoz en Vital 91.1 FM, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. No se olvide, estamos en altavoz también, y ya tenemos la primera entrevista del día. Estamos con Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy buenos días, señor Seti Gavelán, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, gracias por su participación en el programa. ¿Cuál es la situación en este momento del sector minero? Hace un momento hemos comentado la intención del inicio de operaciones, por ejemplo, de Michiquillay en Cajamarca. Sí, correcto. Hay un balance, creo, positivo en el primer trimestre, con varios proyectos que se han anunciado. Efectivamente, este Chiquillay ha sido adelantado. Inicialmente se tenían planes para el año 32 y posteriormente se ha adelantado al 29. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Energía y Minas anunció que podría ser inclusive un poco más antes, ¿no? Así es, estamos hablando del año 2027 y esto es una buena perspectiva, obviamente, porque se requiere, como decía mi compañero Alon Salomón, poder explotar los recursos que tenemos en el subsuelo y que realmente no le estamos dando, digamos, el uso adecuado. Esto debería generar divisas para el país. ¿Qué opina usted? Correcto. Efectivamente, la minería es la fuente principal de exportaciones del Perú. Más del 60% de las exportaciones totales, y bueno, somos de los primeros países productores en distintos metales, ¿no? En particular cobre, zinc, plomo, plata. Somos un sector muy relevante en el mundo. Buenos días, señor Gavelán. Aarón Salomón la saluda. Tenemos que subirnos a esta ola en el donde la libra de cobre se ubica en $5. ¿Hasta cuándo estará en este histórico? Bueno, todavía no llegamos a los $5, son muy por días. Esperamos llegar a esos $5. Estamos todavía por los niveles de 4. Pero los metales son fluctuantes en el tiempo, ¿no? Tienen temporadas altas, temporadas bajas. Y hay que reconocer también que hay muchas presiones de costos relacionadas. Pero es un ambiente muy positivo y sí, efectivamente es algo que tenemos que aprovechar como país, ¿no? Claro, y se tiene que aprovechar también la oportunidad de llevar adelante el proyecto Tía María. Ya no hay ya según la población no hay mucho rechazo, según he estado revisando a esta iniciativa minera. Es una buena noticia ciertamente, y va a contribuir significativamente a nuestra producción de cobre. Recordemos que el Perú es un país muy relevante no solo en reservas, sino en producción de cobre. Somos el segundo productor de cobre del mundo, 2.7 millones de toneladas más o menos al año que producimos, pero sin embargo tenemos un potencial muy grande. Podemos llegar fácilmente a los 5 millones de toneladas, que es la misma producción de Chile, si ponemos en valor todos los proyectos que ya conocemos, que ya tenemos en cartera. De acuerdo. ¿No nos había superado el Congo? No, todavía, casi. No podemos dejarnos entonces, no podemos quedarnos con la medalla de bronce. Es correcto.
Bien, la presidenta Dina Boluarte en su discurso al Congreso de la República ya obviamente apuntó el impulso del sector minero, entre ellos de Tía María, de lo que hemos comentado hace un momento, pero según señala la población todavía no cuenta con licencia social. Es más, las autoridades locales han señalado que de alguna manera tiene que respetarse la opinión de la gente, del pueblo, de que en el caso de Tía María hay objeciones del pueblo. Todavía hay situaciones complicadas al respecto. ¿Qué opina usted? ¿Qué hacer? A ver, entiendo que el ambiente ha mejorado muchísimo comparado a lo que había hace unos años. Para la minería moderna, licencia social es absolutamente clave. El trabajar con las comunidades es absolutamente clave, ¿no? Y en ese sentido es bien importante poder lograr esa licencia social. Probablemente no se puede dar al 100%, pero hay indicaciones que hay una gran mayoría que estaría a favor del proyecto. Nos refresca un poquito las inversiones en Tía María, qué es lo que se espera explotar, obviamente cuáles son el estimado de capacidad que tiene esta mina. Correcto. Tía María es un proyecto de cobre que está en el sur del Perú. Cobre, recordemos, es uno de los metales de transición más importantes, me refiero a la transición energética en el mundo, ¿no? Necesarios para la electrificación. Es una inversión que ronda más de los $1.000 millones y que espera producir más de 120.000 toneladas de cobre fino, si es que mal no lo tengo entendido. Sin embargo, tenemos una cartera importante de proyectos mineros, pero adicionalmente a eso, ¿qué está pasando con la exploración minera? Es decir, descubrir nuevos yacimientos mineros. Esa es una excelente pregunta, y para ponerlos en contexto, ¿no? El Perú tiene una cartera actual de $54.000 millones de proyectos reconocidos, descubiertos y que están en distintas etapas, ¿no? Desde su etapa de estudios conceptuales hasta su etapa de ejecución. De esa cartera de $54.000 millones, el tema de la exploración es un tema aparte y tiene una naturaleza generativa. ¿Qué significa eso? Para que se concrete un proyecto, se identifique un proyecto y vaya a los estudios, tiene primero que descubrirse. Entonces, estos $54.000 millones, que es, digamos, algo reconocido que existe, no tiene mucho que ver todavía con lo que quiera descubrir. La exploración es una actividad generativa que nos da nuevos recursos, nuevas reservas y nuevas oportunidades de proyectos. En ese sentido, la exploración en los últimos años no le ha ido muy bien. Los niveles de inversión se han reducido significativamente, aunque han mejorado, están en el orden de los $600 millones anuales actualmente, pero alguna vez llegaron a más de $1.000 millones anuales. Para que la exploración necesita una inversión muy grande, porque la relación que existe entre lo que se invierte en exploración con lo que se transforma en un recurso explotable es muy pequeña. Para darle una idea, de 1.000 prospectos que existen, probablemente 100, solo el 10% serán meritorios para hacer exploración avanzada. De esas 100 proyectos de exploración avanzada, 10 proyectos podrían ser perforados, identificados y probablemente estudiados en más detalle. Y de esos 10 proyectos, probablemente 2 se transformarán en minas o en una operación futura. Entonces, una relación muy grande entre 1.000 hacia 2, ¿no? Y esa exploración precisamente es la que nos puede garantizar nuestra, digamos, producción futura con nuevos proyectos. Señor Seti Gavilán, ¿quién debe hacer ese trabajo, esa inversión en exploración minera? ¿El Estado o el sector privado, o debe ser de la mano en ambos sectores? Mire, el modelo que tenemos es actualmente preeminentemente privado, y eso por la naturaleza del riesgo. A ver, yo le estoy mencionando que de 1.000 potenciales prospectos, solo 2 se podrían transformar en operación. El nivel de capital de riesgo es enorme.
Si lo hiciese el Estado, si lo hiciese el dinero de los contribuyentes, el riesgo es bastante alto. Entonces, el modelo exitoso en el mundo es que este capital de riesgo siempre sea de naturaleza privada, y a medida que va avanzando las etapas, o sea, se va transformando de un prospecto a una exploración, a una exploración avanzada y a una operación, va pasando en distintas manos de especialización, desde empresas junior a empresas que son de mediano nivel, hasta las empresas senior, que hablamos que son las grandes operadoras con grandes capitales. En mi opinión, el modelo de que el capital de riesgo sea aportado por privados es más efectivo, más eficiente y ciertamente menos riesgoso a los contribuyentes, ¿no? Efectivamente, para que haya inversión privada, obviamente tiene que haber condiciones adecuadas de inversión. ¿Están dadas en este concepto las condiciones en el país para que más empresas del mundo puedan ver al Perú como un país elegible para la inversión? Muy buena pregunta. Las condiciones de inversión son fundamentales, ¿no? Y tienen distintos aspectos, básicamente todos resumidos en temas de estabilidad. Desde la estabilidad que llamémosle estabilidad política, estabilidad tributaria, de condiciones económicas y paz social, sin duda, ¿no? Nosotros hemos tenido un problema importante con temas sociales que se han trabajado a lo largo de los años, que necesitan todavía ser trabajados, pero últimamente tenemos un tema ya de naturaleza de seguridad ciudadana bien preocupante, que está alrededor de la minería ilegal. Ahora, esas condiciones tienen que ser mejoradas en el tiempo para mejorar la competitividad. Si no, los capitales se van a otros países que son más competitivos en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, hay un trabajo grande que realizar, hay un trabajo grande en retomar el liderazgo de la competitividad del Perú. La buena noticia de todo esto es que el Perú es un país bendecido por los recursos minerales que tiene, por los recursos que se pueden encontrar, los que ya existen y los que se tienen que encontrar. Y por supuesto que esa es una condición única, porque donde no hay un potencial minero, pues el capital en minería no va a ir. Entonces, por un lado tenemos un tremendo potencial, pero por otro lado tenemos un gran trabajo en generar la estabilidad necesaria para atraer las inversiones y recuperar el liderazgo y la competitividad. De acuerdo. Le pregunto entonces, a eso responde que el Congo nos esté pisando los talones, no pone tantas trabas a la minería. Bueno, el Congo tiene la condición primera que yo mencioné. A ver, operar el Congo no es sencillo. Empezando por ahí, es difícil, es difícil. No, claro, pero para que los inversionistas Sin quieran irse en embargo, vez de Perú para allá. Por supuesto, pero sin embargo el Congo compite con algo muy importante, que tiene los recursos geológicos, el potencial geológico muy grande. Por darle un ejemplo, nosotros operamos en el Perú probablemente con leyes promedios de 0.5 o 0.8% de cobre, por darle el ejemplo del cobre, ¿ok? En el Congo se habla de leyes de 4%, de 3%, son leyes muy altas. Entonces, use un potencial muy grande que, a pesar de los riesgos que puedan involucrar, los inversionistas toman ese riesgo y van, digamos, por esa opción, ¿no? Claro, además Eso obliga a que nosotros seamos mucho más competitivos para poder retomar el liderazgo. Y si no lo somos, sencillamente los capitales van a ir a otros destinos. definitivamente, y con la imagen que damos cuando se toma una mina como Patás, cuando se bloquea el corredor del sur en las Bambas, y no se toman las acciones de seguridad medidas, a los vándalos no se les dispersa y no se defiende el establecimiento minero, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? La actividad minera se realiza siempre en sitios remotos y por su naturaleza remoto tiene relativamente una poca presencia del Estado. Esta presencia del Estado es fundamental porque es el Estado el que puede generar efectivamente, ¿no? que se mantenga el orden, que se tenga
las ayudas que se necesita y el aspecto multisectorial totalmente necesario que suscita en estas comunidades, ¿no? El problema minero no es un problema exclusivamente minero, es un problema multisectorial, multidimensional. Tiene que atacar temas de educación, de seguridad ciudadana, de trabajo, de salud, de oportunidades, en especial para los pobladores de la zona. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Estamos conversando con Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Qué nos puede usted decir sobre la minería de litio? Tenemos importantísimos bolsones de litio en Corani, Quelcaya, en una zona de influencia en Macusani, en Puno, en Tacna. ¿Qué está pasando con el litio? ¿Por qué no están avanzando los proyectos para poder explotar este recurso tan demandado para la industria automotriz? Correcto. El litio es una muy gran oportunidad para nuestro país, ¿no? El litio, como bien lo ha manifestado, es uno de los metales del futuro, particularmente para el tema de la transición energética. Y en especial para el desarrollo de las baterías de los vehículos eléctricos. Hoy en día tenemos recursos, no lo podemos llamar reservas todavía, pero sí recursos en el sur del Perú. Uh-huh. Y nosotros competimos con otros actores en la región muy importantes que son ya productores de litio desde hace muchos años. El caso de Chile, el caso de Argentina, que es muy relevante, en la última década ha desarrollado una cantidad muy grande de proyectos y está por tomar el liderazgo en la región, y el caso boliviano también, que tiene muchos recursos, pero también que tiene dificultades para desarrollar algo parecido a lo que tenemos nosotros. Uh-huh. Es necesario definitivamente poder propiciar el desarrollo del litio, ¿no? Es efectivamente un metal que se va a requerir en los próximos 30 años, 40 años y totalmente necesario para la transición energética. ¿Cree usted que desde la parte gubernamental hubo cierto retraso? Porque como sabemos, en Corani, en Quelcaya, la población está de acuerdo con el proyecto de litio de la empresa Macusani y Olosquey, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? Porque se ha demorado, en algún momento no habrían aceptado esta decisión del pueblo. Sin embargo, recientemente, nuevamente el pueblo de Quelcaya ha ratificado su interés de que el proyecto siga adelante, porque ellos han señalado en entrevista que hemos dado en altavoz que no hay presencia del Estado. Por lo tanto, están esperando la inversión privada en minería en su zona con la finalidad de generar desarrollo. ¿Qué está pasando detrás? ¿Realmente requieren esa licencia social? Ya el pueblo le ha dado la autorización social, sin embargo hay cierto retraso por la parte gubernamental. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos varias dimensiones que ver acá en el desarrollo de un proyecto. Los proyectos requieren un nivel de estudios muy, digamos, relevantes por etapas. Pasar de una etapa conceptual a una etapa de prefactibilidad, una etapa de factibilidad, una etapa ya de ingeniería de detalle, puede demandar muchos años por el nivel de inversiones que se necesita. Ese es un aspecto. Uh-huh. Pero otro aspecto importantísimo es el aspecto de los permisos. Entonces acá tenemos temas que tienen que iniciarse con los estudios de impacto ambiental, que, bueno, en las últimas décadas realmente han evolucionado muchísimo. Si antes un estudio de impacto ambiental hace décadas demoraba un año, hoy día sin ningún problema estamos hablando de 4 años. Entonces hay esfuerzos para acelerar esta permisología, pero hay muchísimo que hacer. Lo más reciente que se ha hecho es el tema de la ventanilla única digital. Uh-huh. Recientemente se ha lanzado, se ha terminado su arquitectura. Entendemos que está ya funcional como un sistema. Uh-huh. Y ahora necesita, obviamente, no visualizarse, sino empezarse los trámites a través de esta ventanilla. Uh-huh. Una de las ventajas de esta ventanilla es que agrupa las 10 entidades del Estado que actualmente están encargadas de hacer la evaluación de estos proyectos. A veces las personas piensan que solamente el Ministerio de Energía y Minas es el que se ocupa de esto, pero son 10 entidades del Estado que se encargan. Entonces, la articulación, el llegar, digamos, a un consenso, el poder tener todos estos pasos y acelerar, digamos, la aprobación de los estudios de impacto ambiental se volvió realmente en el Perú muy complicado. La ventanilla única digital lo que está buscando es unificar esto bajo un solo liderazgo, lo cual debería acelerar los proyectos
Pero esto está todavía por ejecutarse, ¿no? O sea, recientemente se ha hecho solo la arquitectura digital, ahora necesita la implementación. Usted ha señalado que el Perú es bendecido por tener esta cantidad de recursos que deben explotarse, obviamente en buenas condiciones. Pero ¿qué está pasando con el uranio? Tenemos también uranio en el país, pero lamentablemente no tenemos una legislación que permita todavía iniciar un proceso adecuado sobre el tema. ¿O ya tenemos legislación sobre uranio? Bueno, el uranio es algo muy antiguo, ¿ah? El tema de Macusani, por ejemplo, inició en realidad con uranio Uh-huh. y por muchos años, hablo de la década de los 70, esto estaba considerado como reserva estratégica nacional. Uh-huh. De hecho, eso empezó en el gobierno militar de Velasco Alvarado. En el Perú se ha desarrollado muy poco realmente con respecto al uranio. Siempre hemos entendido que hemos tenido recursos. Y la razón de esto es que el uranio en el tiempo ha tenido muchos vaivenes en temas de precio. En algunos tiempos ha tenido precios muy altos por la naturaleza obviamente nuclear y la Guerra Fría, y después ha venido a menos en los precios. Entonces su posibilidad de desarrollo económico no ha sido la mejor. Sin embargo, el futuro es un poco distinto, ¿no? La energía nuclear en el mundo se ha estado desarrollando de una manera muy importante, con ya nueva generación de reactores, y particularmente porque a pesar de los riesgos que tiene, evidentemente, que necesitan ser controlados, y eso es lo que se está haciendo, la energía nuclear es una de las energías más limpias que existen, Uh-huh. con una de las menores huellas de carbono que hay, y es parte, digamos, de las consideraciones de la transición energética también para el año 2050. Sí, definitivamente. Le estaba preguntando sobre el tema de la legislación. En algún momento se organizó un grupo de trabajo para, de alguna manera, redactar, digamos, las normas que hagan posible no solo la fase de exploración, sino también de explotación, porque estamos hablando de un recurso al que hay que tenerle mucho cuidado, obviamente. Sí, es correcto, pero en el mundo realmente la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Uh-huh. La parte de la explotación realmente no es si bien es cierto, tiene los riesgos inherentes a un mineral de carácter radioactivo. Los principales peligros realmente se generan ya cuando uno hace el enriquecimiento del uranio, ¿no? Y cuando se hace el enriquecimiento de uranio es obviamente para usarse, sea para la generación de isótopos, o sea para la generación eléctrica, o básicamente los reactores nucleares, ¿no? Definitivamente. Claro, yo quería preguntarle y dejar un mensaje importante a nuestros oyentes. Usted hablaba de tecnología y en efecto la minería moderna es amigable con el medio ambiente, en cambio la minería informal depreda, mata. Y totalmente cierto. La expansión de la minería ilegal ha crecido notablemente en los últimos años, ¿no? Ahora, es importante hacer una diferenciación. Minería ilegal, inicialmente, cuando se trataba de llevar a la minería informal hacia la minería formal, esto tenía una connotación que era posible hacerse de manera legal. La minería ilegal es completamente distinto, no puede confundirse, por ejemplo, nuestra minería artesanal o nuestra pequeña minería con la minería ilegal, ¿no? Y en ese sentido, ese es el gran problema que tenemos actualmente, ¿no? El crecimiento de la minería ilegal ha sido exponencial. Y el tema no es solo un tema minero, sino es todos los ilícitos que se generan alrededor de la minería ilegal. Claro, y ha habido iniciativas que bloquean esto, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente del Congreso, si te hallaban explosivos, digamos, podía seguir siendo parte del reinfo, ¿no? A pesar de eso. Es correcto, es correcto. De hecho, el problema realmente del reinfo es el mal uso que se le ha hecho a través de los años, ¿no? Y que ha servido como una cortina, un paraguas de protección precisamente para realizar estos temas de minería ilegal. Recientemente se ha enviado una iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo referido a la ley MAPE, ¿no? Es una ley de minería artesanal y pequeña minería que lo que busca es proveer un marco distinto, un marco diferente
para tener, digamos, todas esas iniciativas con bastante apoyo del Estado. La pretensión de esta ley es tratar de una transición que tiene que darse para el reinfo, ¿no? Mi entendimiento es que el reinfo solamente será válido hasta fin de año y esperemos que sea así, ¿no? Por el mal uso que se le ha dado. De acuerdo. Señor Seti Gabelán, ¿qué opinión tiene el sector minero respecto a Eduardo Salguana, titular del Congreso, presidente del Congreso, a quien se les indica obviamente de alguna manera con la actividad ilegal minera? Bueno, ahí un poquito podría yo hablar a título personal, realmente no, mi conocimiento no es muy grande respecto al tema. Sin embargo, desde el punto de vista gremial, para el gremio minero, ¿no? El tema de la minería ilegal es un tema que necesita pues un combate frontal, necesita un liderazgo muy fuerte del Estado. El estar, digamos, de alguna forma soslayando o aplazando las acciones que se tienen que hacer contra la minería ilegal es un claro error y le hace un daño al país de una manera muy significativa, que en este momento solamente vemos pequeñas consecuencias, pero esto va a tener consecuencias muy, muy grandes, ¿no? Si no existe una posición de liderazgo y de ataque frontal contra la minería ilegal, realmente vamos a no solo destruir nuestra minería ilegal, no solamente afectar a nuestros mineros artesanos, a nuestros pequeños mineros, sino dar un clima realmente de inestabilidad que va a ser muy difícil de recuperar. Hay que señalar que Eduardo Salguana, titular del Congreso, ha señalado que mientras ejerza la presidencia del Congreso no va a presentar ninguna iniciativa legislativa relacionada con la minería. ¿Qué opinión tiene? Esa es una posición positiva, yo creería, el poder de alguna forma iniciar de esos temas, y no es porque uno diga específicamente que tiene un relacionamiento directo, esperemos que no, pero me parece por lo menos positivo el poner, digamos, esa declaración, ¿no? De otro lado, el sector minero, ¿cuánto ya entregó por concepto de canon, por concepto de regalías hasta este momento? Bueno, las últimas cifras que se tienen, si no me equivoco, son a mayo acumulado, ¿no? El tema del canon minero ha sido significativo, ha sido casi 2.900 millones de soles en los primeros 5 meses del año, ¿no? Uno puede extrapolar esto hasta fin de año y más o menos tener una cantidad que no es poca, ¿no? Son más de 6.500 millones de soles que se esperan recabar por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia. Esos son los valores que se tienen actualmente. ¿Cuánto representa el PBI? Bueno, nuestro PBI debería estar ahora encima de los 250.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Del PBI. Acá cuando estamos hablando de esto más o menos son unos 2.000 millones. ¿Esto también involucra los derechos de vigencia, es así? Sí, es correcto. Los derechos de vigencia están incluidos. Y en el caso del impuesto a la renta de las empresas mineras formales, obviamente esto se replica también con un porcentaje por canon que llegan, obviamente, a las regiones productoras, que llegan a las universidades. ¿Cree usted que se está dando un adecuado uso de estos recursos realmente para que la gente del pueblo sienta los beneficios de la extracción de esta explotación minera? No, esa es una excelente pregunta y de hecho es uno de los temas de trabajo o ejes de trabajo más importantes que se tienen que tener. ¿Por qué le menciono esto? El tema del canon efectivamente es una recaudación prácticamente automática y estos recursos son transferidos. El problema es la utilización de estos recursos, la conversión de estos recursos en obras. Como cualquier obra pública, todo eso tiene que pasar a través de proyectos, tiene que desarrollarse los proyectos, tienen que cumplir ciertas reglas para que finalmente se ejecute. Y ese es probablemente uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente en la administración pública, y en especial en los gobiernos locales, la capacidad de ejecución de estos recursos.
Ujú. Lamentablemente lo que está sucediendo es que, dado que esa capacidad de ejecución no es la mejor que tenemos, los recursos existen, Ujú. pero están guardados. Entonces no se pueden transformar en obras. Así que para la población y la percepción de la población es que no se está haciendo nada o no se está recaudando nada. La realidad es que el dinero está ahí El y dinero es está ahí. nuestra capacidad, digamos, de poder transformarlas en obras. Claro, la culpa es de los gobiernos regionales inútiles que no hacen nada. Efectivamente, ahí hay que trabajar mucho y se puede aportar de distintas maneras, ¿no? Uno de los temas que han ayudado mucho es el tema de las obras por impuestos, ¿no? Obras por impuestos ha ayudado mucho porque se han podido, a través, digamos, de los mismos compañías que se han acogido a esto, han podido desarrollar los perfiles, los proyectos, las factibilidades, ¿no? Y llegar al punto de la ejecución. Entonces, es como una ejecución bastante más directa. Sin embargo, esa es una parte de contribución, digamos, del sector privado, ¿no? Nosotros tenemos que continuar con el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, los gobiernos regionales para la ejecución de obras. Finalmente yo quería preguntarle, ¿qué podemos responder a la gente que dice que se puede reemplazar la actividad minera por otras actividades, como por ejemplo turismo o agricultura? Yo sé que son complementarias finalmente, pero hay gente, hay sectores radicales que quieren erradicar la minería como el lugar, ¿no? En el mundo hay distintos modelos que existen sobre cómo desarrollar la economía, ¿no? Muchas personas se refieren a la minería, al petróleo, como sectores muy primarios, economías muy primarias. Pero si nosotros vemos los países desarrollados del mundo, han logrado una combinación muy saludable de estos sectores. Si uno ve el caso de los países con Noruega, por ejemplo, ¿no? Que basa su economía sobre el petróleo, Australia, que tiene una gran cantidad recursos minerales, Canadá, o sea, los países de los más altos niveles de desarrollo humano tienen una combinación de minería, petróleo y tecnología y de otro tipo de desarrollo. Ujú. En nuestro caso, en realidad, no es un sector sobre otro sector, sino creo más que es un encadenamiento de sectores. Y dentro de en esa naturaleza o en ese sentido, en esa línea, la minería es un sector que encadena muchísimos sectores económicos que van con la construcción, con la manufactura y el mismo desarrollo tecnológico, ¿no? Mucha gente piensa que la minería es como la antigua. Hay la cantidad de ciencia aplicada que se tiene actualmente en la minería moderna es impresionante. Bien, muchísimas gracias, señor Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Su despedida de la audiencia que lo está escuchando en altavoz en Radio Vital. Bueno, nada, simplemente en principio agradecer a ustedes por la invitación y por permitirnos darnos un pequeño espacio para hablar un poquito de la minería, un sector tan importante para nosotros y una oportunidad de progreso realmente para nuestro país, para nuestra población. Muchísimas gracias, señor Seti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias, vamos a una pausa. Estás con Identidad Vital TV. FM Ahora 91.1. búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Retornamos Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Estamos con una invitada muy importante para nosotros, Juliana Caxia, directora de la Asociación Origen. Bienvenida, Juliana. Muchísimas gracias. Bienvenida. Vamos a tocar diversos temas. Primero, Juliana, directo sin anestesia. ¿Por qué no te has indignado tanto con estos juegos WOC en París 2024? Porque me vengo indignando hace varios años por todo lo que pasa. Yo lo que digo es que lo que ha sucedido en París sucede todos los días en distintos espacios. En colegios, bibliotecas, museos, ministerios, películas, cines, series, música, nidos y kindergarten. Y simplemente nosotros nos hemos escandalizado, la gente se ha escandalizado porque, claro, se ha visto todos al mismo tiempo en una pantalla, en un mega evento. Pero, y claro, ves niños ahí. Pero lo que sucede en el día a día, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es una exposición sistemática de niños a este tipo de contenido en sus ambientes de aprendizaje o culturales, por decir algo. Entonces, cuando yo vi lo de París, para mí era lógico. No me esperaba otra cosa. No, pero a mí me pareció algo totalmente ya extremo, incluso para ellos, porque era representación de la última cena con drag queen y niños. Sí, ¿no? pero mira, yo te cuento que en el Perú, en Lima, hace unos pocos años, por ejemplo, por poner un ejemplo, si no me mal recuerdo, creo que es el Museo de Arte Contemporáneo, hubo una exposición que se llamaba Vírgenes de las Puertas, que era una exposición LGTBI, donde representaban personas trans y no LGTBI, imágenes de arte sacro nuestro. Y nadie dijo nada, y está ahí puesto. Luego tienes, por ejemplo, hace unas semanas expuse, porque yo no denuncio, simplemente expuse en mi red social X,
que hay una biblioteca privada, pero para niños muy pobres en el centro de Lima, manejada por la activista LGTBI Verónica Vero Ferrari, donde les exponen libros, o sea, los libros que venden son libros LGTBI, y cuando tú ves la disposición de la biblioteca de niños, el afiche más grande que hay es de Miss Amazonas, que es una película de trans. Claro. Entonces yo digo, claro, yo eso lo veo y efectivamente en ese momento lo expongo y lo hago público, pero el eco, no sé por qué es menor que cuando tú ves una presentación en París de unas Olimpiadas, que siendo honestos, sí, nos impacta y tú dices, oye, es una burla a la religión se da a cada rato. Personalmente, por ejemplo, yo que nunca uso argumentos religiosos en mis espacios políticos o mediáticos, salvo mi programa que tengo una radio católica, cada vez que, no cada vez, miento, de vez en cuando digo algo me dicen, ay, cállate, fanática religiosa. Claro, o también te cuestionan por ser divorciada y que no puedes ser católica si no es divorciado, ¿acaso? Claro, pero lo más cuestionante de eso, que los que más te cuestionan de eso son los mismos católicos. Sí. Claro, o sea, no todos, ¿no? Porque hay gente que entiende que hay ciertas situaciones que uno vive y no sabe ni siquiera por qué las vive. Pero inclusive la intolerancia está por todos lados, la hipocresía está por todos lados, y de verdad encontrar personas consecuentes que realmente hablen lo que vivan, es complicado. Entonces, y así somos los seres humanos. Lo que yo digo es, no hay que espantarse, hay que actuar. Ya, dime tú, ya pasó lo de París. ¿Qué has hecho? No tú, digo, en general, la gente. ¿Qué hemos hecho al respecto? Se ha generado un debate, obviamente, dos posiciones divergentes respecto al tema. Pero ¿qué se está haciendo en cuanto a la educación en serio con nuestros niños y adolescentes en el país? ¿Estamos avanzando por buen camino? Mira, el problema en la educación en el país... Quisiera terminar un ratito el punto anterior. ¿Qué hemos hecho en el país con respecto o sea, cuál es el tema de agenda ahorita en el Perú? Que a Patricia Chirinos la votaron de un bar. De acuerdo, sí. Ya, eso es lo que hace los programas, sí, que la votaron, que si... Que si está con Aragón. Que si no está con Aragón. Esa es nuestra agenda de los programas políticos que supuestamente también son, entre comillas, no caviares, ¿no? Entonces, también no nos hagamos los de calzón con bobos todos, porque de alguna manera somos responsables, porque esos son los temas que ponemos en agenda, los temas de educación, de adoctrinamiento de los niños, de batalla cultural, que es lo que socava las raíces, nuestras tradiciones, y lo que finalmente va a formar niños que van a ser los políticos del futuro. Ahorita a nadie le importa, no se preocupa quién tiró el vaso. Ojo, yo no digo que no sea importante, pero no es lo más importante quién tiró el vaso o quién le dijo, sal de acá, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta. Ya llevamos al punto sí. justamente de la educación en serio por nuestros niños, nuestros adolescentes, porque necesitamos obviamente gente capaz, gente comprometida, con valores. ¿Cómo avanzar en ello? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que separar, y creo que eso es algo urgente, que los mismos padres de familia entiendan que una cosa es la educación de la casa y otra cosa es la educación del colegio. Que lo ideal es que que se complemente. Uno debería poner a sus hijos en un colegio en el cual se comparten los valores esenciales de la familia. Hoy estamos viendo, por ejemplo, casos de colegios, sobre todo privados, muy caros, que tienen claras agendas adoctrinantes, ideológicas, LGTBI, qué sé yo, y los padres no saben qué hacer. Y por ejemplo, ¿qué caso específico estás refiriendo? Han salido, por ejemplo, hace El unos Colegio meses, Roosevelt, ¿no? ahora es el Colegio Roosevelt, Ok. pero ha sido el San Silvestre, también ha tenido un problema, el Newton, y yo también puse en mi Twitter un caso habían puesto un maestro activista, y sé de varios colegios, el otro día me han pasado una información del Pestalozzi. ¿Y son niños en qué etapa? Empiezan desde muy chiquitos y después en los adolescentes. O sea, a mí me han contado de un colegio, que ahorita no voy a decir el nombre, porque yo creo que cada padre es responsable de ese colegio de denunciarlo. Sí, si lo ponen, también se impone o no su hijo en ese colegio. No, digo, y dicen que hacen estudios de casos en secundaria donde Juan nace hombre, se percibe mujer, pero le gustan los hombres. ¿Qué es? Y tienes que sacarle el género. Esos son lo que estudian en los colegios, pero lo que trata de decir es,
el colegio no debe ser la instancia principal de la educación en valores, debe ser la familia. Lo que sucede ahora con esta nueva, la posverdad, el posmodernismo y todo, es que se pretende hacer que el colegio sea la primera instancia educativa en valores y los padres lo estamos permitiendo. Entonces te viene un colegio y te dice, no, yo puedo meterle a tu hijo todos estos libros en la biblioteca o todo este contenido porque me respalda toda la normativa, que ojo, toda la normativa que respalda el género en Perú son normas de rango menor. No es constitucional, no hay leyes que hagan obligatoria la ESI, ni nada, pero te sacan las 400.000 resoluciones ministeriales y tal, y los papás dicen, ay, ¿qué? Pero hay un punto acá. Claro, los papás dicen, no tengo tiempo, que el colegio se encargue, por ejemplo. Mira, eso es un punto, y lo siguiente es que si tú vas a denunciar al colegio de tus hijos, tienes que ser capaz de cambiarlos. Ujú. O sea, yo voy y digo, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero que a mi hijo usted le dé esto. Bueno, señora, lo voy a seguir haciendo. Lo saco. Pero lo que pasa es que los papás, muchos papás, sobre todo estos colegios que estamos hablando, ¿y con quién va a parar mi hijo? Porque hay que ser honestos. Muchos papás de esos colegios ponen a sus hijos en ese colegio para que salgan con un excelente inglés, para que puedan entrar a la universidad, y seguramente una universidad de Estados Unidos que va a tener peores problemas que los que tiene en el colegio, y quiere que tenga los amigos que comparten la misma casa de playa. Claro. Lo siento, esa es la verdad. Entonces, cuando tú le dices, oye, para tú cambiar, cuidar el corazón y el cerebro de tus hijos, los tienes que cambiar de repente en un colegio donde no todos tienen casa en la playa que tú vas, mejor, o sea, te cuesta mucho. Mi abuelo es ciego, ¿no? Pero claro, pero es muy grave esto, porque estamos hablando de la formación humana de tus hijos. Y hoy quieren que esa formación vaya desde el Estado. Entonces, claro, tenemos un Estado, yo hablo en el Perú, en el cual ni siquiera tenemos capacidad para darle el aprendizaje mínimo, la alfabetización mínima. Los niños ni siquiera desayunan, son anémicos, y estamos pensando en que si son de género, LGTBI. Entonces, es una ridiculez, por ponerle un término, priorizar, o que hayan personas en este país, en el ámbito público, que pretendan priorizar la formación de género y la ESI por encima de que haya un techo en un colegio, que haya una carpeta, hay un baño. Cuando los niños están anémicos, ¿no? Y te dicen, no, cuando yo escucho pues a las congresistas y qué sé yo, que te dicen, no, yo quiero la brecha de géneros, por favor. La brecha que existe en este país es la que es un niño que va a un colegio en Ayaviri frente a una niña que va a un colegio como el Markham. Esa es la brecha. El día que el niño de Ayaviri tenga por lo menos la igualdad de oportunidades que una niña, mujer, estoy hablando, ¿no? En un colegio privado de alto nivel en Lima, hablemos del género. Porque esa no es una realidad, pues. ¿Y cómo estamos respecto a los países de la región, a nuestros países vecinos, en cuanto a los temas que has tratado en el programa? Mira, Perú, gracias a Dios, es una resistencia ideológica. Acá es bien difícil que entren, no entran, están desesperados. O sea, los intentos se dan de las ONGs, ¿no? De las personas que están dentro del Ministerio de la Mujer, por avanzar, pero, a ver, yo estudio sobre estos temas de Agenda 2030, la labor de las ONGs, pero no a nivel teórico, sino me meto a ver los proyectos que impulsan, que financian, cómo se financia. Plata alrededor, sí, ¿no? pero el mensaje últimamente, de los últimos años, de los últimos par de años, desde la ONU hasta la última ONG aquí, es que en el Perú hay grupos antiderechos que están haciendo que no avance la educación en género y la educación sexual integral, que es la educación sexual basada en género, no es sinónimo de educación sexual. La ESI es la de género. Y tan que meten plata como locos. La ONU Mujer está pidiendo financiamiento extra. La ONU también está, en septiembre se reúnen en la Cumbre para el Futuro para sacar una nueva agenda, que es el Pacto para el Futuro, donde piden más dinero para poder transversalizar el género, porque ellos dicen que el género es el requisito primero para poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y te dicen que los países no avanzan en género, pero no lo atribuyen a que el género es una
tontería que la gente no la asume ya porque tiene cierto sentido común. Ujú. Claro, ¿no? es decir, si naces, no importa cómo nazcas, no importa tus genitales, sino cómo te autopercibas. Es que lo que pasa con el género, yo trato de ponerlo así de simple. Tú naces hombre o mujer y luego tienes conductas sexuales, De acuerdo, sí. gustos, ya. Pero eso no te deja de hacer ni hombre ni mujer. Que tú te pongas una peluca no te hace que no seas hombre. Ujú. Lo que han tratado de hacer con el género es que la conducta, el hacer, se transforme en el ser. Y esa es tu identidad. Por tanto, nadie te podría discriminar porque nadie te puede juzgar por tu ser. Claro. Nosotros normalmente, tú puedes estar de acuerdo con una conducta, ¿no? Siempre respetarás a la persona porque la dignidad de toda persona es, ¿no? Todos tenemos igual dignidad, no importa que seas el asesino en serie, tienes dignidad, Iguales derechos, además. ¿no? Exacto. Pero entonces, como yo No, no yo creo que un asesino no tiene derechos, pero bueno. pero bueno, tú dices, entonces lo que ellos dicen es, para que no me juzguen por mi conducta, la vuelvo algo Ujú. ser, Ujú. algo, una identidad. Entonces tú ya no puedes decir tú estás bien y tú estás mal. Y ahí eso tiene una serie de consecuencias lógicas. Por ejemplo, si todas las conductas son igual de buenas Ujú. éticamente, por tanto, todas las uniones y todo lo que viene de esas uniones son igual de buenas. Por tanto, destruyes el matrimonio como una institución base de la sociedad, porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se unen para tener normalmente descendencia. Claro, en el mundo de la autopercepción, donde tú puedes decidir lo que quieres ser, cómo te Ujú. sientes, tú dejas en jaque a estos movimientos cuando le dicen, ¿qué pasa si yo me autopercibo un adulto mayor de 65 años? ¿Me puedo jubilar o no? Y no saben qué responderte, ¿no? No, y lo que ha pasado en España, que cuando sacaron esta ley de jubilación, ¿no? De género, un montón de hombres se fueron a registrar como mujeres porque tampoco te exigen un cambio físico. Basta que yo me autoperciba y mi expresión. Yo, por ejemplo, En podría los decir- penales, ¿no? Se ofician los penales, por Claro, ejemplo. yo digo, ¿no? Ya, tú puedes ir y decir, yo me autopercibo mujer, pero mi expresión de género es masculina. Y te tienen que cambiar, ahora ya, ¿no? No eres Rumi, eres Ruma, y listo, y te inscriben, y inmediatamente tú puedes pegarle a una mujer y ya no es violencia de género. Sí, pues. O sea, es ¿Y un cómo- absurdo. ¿Y cómo están respondiendo las autoridades? ¿Crees tú que de alguna manera hay una participación activa o un avasallamiento de parte de las autoridades respecto al tema que estamos hablando? No, acá en Perú esto se maneja a nivel ONGs. O sea, las autoridades a veces llegan y no tienen ni idea y simplemente tienen a las ONGs acá soplándoles en la oreja, tienes que hacer esto, o ponen gente de sus ONGs dentro del ámbito, por ejemplo, en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de la Mujer, son todas personas que son puertas giratorias, que han estado en ONGs y que entran ahí a implementar estas agendas. Yo he preguntado muchas veces, por ejemplo, a personas que están dentro del ámbito público o que quieren estar, por ejemplo, si conocen que el CEPLAN acaba de lanzar en noviembre un plan estratégico de desarrollo nacional por los próximos 25 años, donde el 80% de los planes del Perú son la Agenda 2030. No tienen ni idea. Ni los que van a ser candidatos a la presidencia. Es importante señalar que muchos no conocen qué es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una lista de prioridades que le llaman Objetivo de Desarrollo Sostenible, que lanzó la ONU en el año 2015 como una reconfiguración de los objetivos del milenio, que tampoco consiguieron. Y dijeron en el 2030 debemos conseguir estos 17 objetivos para salvar a la humanidad de su destrucción. Porque la ONU siempre tiene esta narrativa apocalíptica y si no es por la ONU, no estaríamos vivos, más o menos. Y claro, decían que en el 2030 no iba fin del hambre cero, fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, infraestructura, agua potable para todos, la vida submarina toda impecable, ¿no? La contaminación. Y todo suena bonito, ¿no? Bueno, estamos en el 2024, creo que no han avanzado ni el 10%, porque nunca van a avanzar. O sea, pretender que tú vas a salvar al mundo de todos los males es como decir eres Dios, más o menos. Pues eso no existe. Volviendo al tema de la familia, tienes Sí. dos libros importantes. Uno de ellos se llama Mamá y Papá formando una familia Sí. y el otro se llama Reflexiones para formar hijos felices. En todo caso, el sustento fundamental de estos textos es que todo empieza por la familia. Sí. Ahí está el núcleo. Sí, o sea, yo os digo, un poco esos libros nacen de mi experiencia de la maternidad hace 15 años, Ujú. 14 años, ¿no? Que yo me convierto en mamá
porque yo hasta ese momento trabajaba, por ejemplo, en ese momento trabajaba en Terra, era directora periodística del Terra, antes de eso trabajé 5 años en Red Bull, o sea, me dedicaba al mundo corporativo. Nació mi hija y me entró una especie de crisis y dije, ¿qué hago? ¿No? Porque, o sea, no sé, fue algo como rarísimo. Cuando mi hija nació me dijeron que tenía un mal congénito cardíaco y duró 12 horas ese susto, pero bastaron esas 12 horas para entender que había algo ahí que yo tenía que hacer. O sea, de verdad me asustó muchísimo y dije, yo no tengo el control de nada. Pero bueno, fue todo un proceso personal y, claro, comencé a investigar sobre cómo era la mejor manera de educar a niños. Y no me convencía a mí únicamente la inteligencia emocional, la crianza positiva. Decía que hay algo más que yo no sé categorizar. Y comencé a estudiar sobre la educación en virtudes. Entonces ese libro va un poco en esa exploración, o sea, y no es que yo dé cátedra ahí, son anécdotas un poco de cómo yo voy criando a mis hijos, ¿no? Y sale esos libros. Si tendrías que darle los tips necesarios a las familias, a las audiencias que nos están escuchando a través de Altavoz en Radio Vital, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Mira, primero que estén presentes, y estar presentes no es solamente estar presentes físicamente, sino atenderlos, dejar el celular de lado, escucharnos. Yo siempre digo que la batalla cultural se va a ganar en la mesa de las casas, en la sobremesa, en ese momento en que los padres y los hijos, los nietos y los abuelos se vuelvan a sentar juntos a hacer sobremesa, a conversar sobre todo, desde lo que pasa en tu vida cotidiana, sobre lo que pasa en el mundo político, sobre lo que pasa en el mundo, y comenzar a compartir. Retomar esa sobremesa y dejar los celulares a un costado y conversar. Transmitir las tradiciones, tanto familiares como culturales, ¿no? Hay una desconexión de los padres con los hijos. Y la otra cosa que yo le diría a los padres es que deben entender que la manera que nosotros hoy tenemos que educar a nuestros hijos es radicalmente distinta a lo que nos enfrentamos, a lo que se enfrentaron nuestros papás hace 20 años. No estoy hablando de hace 100, no estoy hablando de hace 20 años. Hace poquito, 2 décadas. Solamente la tecnología nos hace distintos, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, y no estoy exagerando, en que 2 generaciones socializan totalmente distinto. Porque yo con mi mamá, bueno, mi mamá de repente podría haber sido más hippie o más tradicional, pero todos salíamos a socializar de la misma manera. Nosotros a veces no entendemos que nuestros hijos socializan por las redes sociales y, claro, no entendemos porque no lo hacemos. ¿Y los padres deberían estar en las redes sociales? Yo no digo que deban estar, deben entender que ella es parte de la vida y deben saber cómo integrarlo positivamente. Porque yo no estoy de acuerdo, es mi punto de vista, que tú puedes decir, no, o sea, obviamente a los 8 años no se las vas a dar, pero es parte de la vida y tienes que enseñarle nuevamente cómo expresarte en las redes sociales, porque al final la red social es una plataforma más. Antes la nuestra era de repente el barrio, el parque, la casa de la vecina, qué sé yo. Pero igual lo que tú transmites en los ámbitos en los cuales estés es lo que tú llevas dentro. Estamos hablando de una familia de alguna manera bastante orgánica, pero ¿qué pasa con las familias disfuncionales? Yo siempre donde digo, hay ausencia del padre o de la madre y obviamente a veces los hijos están yo siempre a digo su libre que a mí albedrío. no me gusta usar el término de familia disfuncional porque ok. para mí, salvo las patológicas, todas las familias funcionan de una u otra manera, si no Perfecto. estaríamos muertos. Las familias que no hay papá y mamá necesariamente juntos, yo siempre les digo que traten de estar presentes y que se lleven bien, porque lo que sucede muchas veces es que los problemas de pareja se trasladan a los hijos y ahí es donde los rompes. Yo sé que hoy estamos en un momento muy doloroso para todos socialmente, porque hay muchos niños que hoy nacen, por ejemplo, fuera de matrimonios constituidos, o que efectivamente hay madres solteras, o los hombres se van, o las mujeres, porque hay muchas mujeres que yo he visto. A mí me buscan muchísimos padres que le quitan a los hijos, También. que la mamá es la que está medio trastornada. Entonces, primero, lo que yo diría, sobre todo a los más jóvenes, es piensen bien con quién van a tener hijos. Y para eso hay que tener una formación afectivo-sexual buena, que no es de género, sino es como o sea, tengo que tener en mi cabeza que con esa persona que hoy estoy, puedo formar una familia y que esa va a ser la que va a educar. Esa persona va a educar también a mis hijos y de la cual de repente me voy a tener que separar.
Claro. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que ir más allá del presente. Lo que pasa hoy es que los chicos están muy al día a día, ¿no? Si tengo a la persona al frente, no mido las consecuencias, lo están hipersexualizando. Eso es una realidad. La educación actual sexual es: ten relaciones sexuales con los que tú quieras, ser libre, mientras sean consentidas, placenteras y seguras. Pero el corazón también entra dentro de estas relaciones sexuales y también los tienes que proteger y también tienen que estar seguro. Entonces hay toda una serie de cosas que deben pasar antes de que uno se case. Luego uno se casa, tiene hijos, pero si ha hecho toda la parte previa, va a tener más posibilidades de tener, entre comillas, éxito en su matrimonio. Y lo siguiente, y no por esto, o sea, lo último es que estamos también en un momento cultural muy hedonista y muy de placer inmediato, en el cual el compromiso está destruido. Entonces, claro, yo me caso contigo para toda la vida. Qué lindo, pasan 3 años, ya no me parece tan lindo como pasa en todas las relaciones, y digo, ¿qué me importa? Yo tengo derecho a ser feliz, me busco otra persona, dejo a mi familia, formo otra familia y en 3 años te va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces también tener un poco claro una formación, por eso decía, afectivo-sexual, más de corte humanista, donde tú digas, oye, cuando yo me comprometo, ¿qué significa ese compromiso? ¿Qué significa formar una familia? ¿Y qué consecuencias trae también para la formación de mis hijos y las futuras generaciones? Juliana, vamos a hacer un pequeño corte, dale. por favor, espéranos un momentito. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM. Ya volvemos. Ya volvemos. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Buenos días nuevamente, 8:26 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM, estamos conversando con Juliana Casia, directora de la asociación Origen. Ella tiene un libro que ha presentado recientemente, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, alcances de la Agenda 2030 e implicancias del marco de cooperación entre la ONU y el Perú. ¿Qué ha sido tu motivación principal para escribir como coautoría de este texto? Cuando avanzaba en el camino para ver qué pasaba en la educación de mis hijos, te voy a hacer un corte en un minuto de 10 años, me di cuenta que detrás de la educación familiar en este momento existía un problema que era efectivamente todas estas corrientes culturales como la del género que se iban metiendo en la educación pública y en la privada también, porque en el Perú el currículum de educación básica escolar tiene como uno de los 7 ejes transversales obligatorios el género. Entonces comencé a investigar sobre el género, inclusive escribí un libro en el 2017, lo coescribí también, ya no está el libro vigente porque ya ha pasado tantas cosas después de eso del género que quedó un poco atrasado. Y comencé a ver que el caballito de batalla del género era la educación sexual integral, y al investigar cómo se implementa, de dónde viene la implementación de la educación sexual integral, me encontré con la ONU, la Agenda 2030, y me di cuenta que lo que había era algo mucho más grande. Entonces, ya investigando más cómo se implementaba, porque hay muchas personas que está bien, que hablan sobre la Agenda 2030, que esto, que está bien o que está mal. Lo que nosotros queríamos era ver cómo efectivamente se implementaba en lo práctico para pasar de lo teórico. Y nos encontramos en ese momento que el Perú había firmado en el 2021 el marco de cooperación con la ONU, en el cual se rendía la soberanía del Perú y sus planes de desarrollo a la ONU. Entonces hicimos un análisis sobre ese documento y trabajamos en conjunto con el grupo de amenazas globales de NEOS de España, que ellos hicieron un análisis sobre el marco ideológico de la Agenda 2030. Entonces se ha logrado un buen texto, creo, que se puede descargar gratuitamente para leerlo digitalmente en origen.org.pe. ¿Puedes repetir, por favor? Origen.org.pe. Buscan la pestaña de publicaciones. Gratuitamente. Lo pueden, no se sientan piratas y lo pueden compartir como quieran y leerlo ahí. Es de libre disponibilidad. ¿Qué tan conspiranoico puedo sonar si te pregunto si es que estas iniciativas, esta Agenda 2030, en un determinado momento se pensó que el mundo, iba a estar megapoblado, y es por eso que se impulsan que las familias tradicionales, las que tienen papás e hijos, no sean así, sino que haya más LGTB para que no puedan reproducirse? Eso es lo que tú dices es parte de... Sí. Existió el mito de la superpoblación, ¿no? De Malthus, que decía que nos íbamos a más o menos aplastar y todos íbamos a vivir perennemente como dentro del metropolitano en hora punta, ¿no? Eso es una mentira, y es más, hoy los países que han adoptado ese tipo de políticas antinatalistas están desesperados porque les ha funcionado sus políticas antinatalistas y están con problemas serios a futuro porque no tienen cómo sostener la pirámide poblacional. Tienen una población vieja también, ¿no? Claro, y no hay jóvenes y no hay mano de obra. China, por ejemplo, con su política del hijo único en el 2016 o 2017 la derogó, y a partir de ahí ha hecho un montón de políticas para que haya niños, y no les funciona, como no les funciona en los países nórdicos. Porque claro, tú te has pasado 40 años diciéndole a las mujeres, empodérate, no tengas hijos, los hijos apestan, ¿no? Sé libre, los hombres son unos desgraciados, el matrimonio... No, Juliana, perdón por interrumpirte, ahora se celebra el Día del Perrijo, ¿no? Perrijo, lo más importante es tu carrera y tal, y ahora dile a esas mismas mujeres que no, que ahora tienes que tener hijos, que te tienes que... Y no cualquier hijo, sino que necesitas familias constituidas. ¿Por qué? Porque necesitas niños bien formados, claro. Porque no necesitas ciudadanos, porque si no los mando a hacer una fábrica, ¿no? Vientres de alquiler, no, necesitas ciudadanos bien formados que puedan aportar positivamente a la sociedad, y eso se da sobre todo en una educación familiar constituida y bien formada. Entonces es un problemón, porque el Perú también, en el 2100 estamos con tasa de crecimiento, la proyección del INEGI es de 0,3. Y en el 2040 va a ser la primera vez que se cruzan las líneas, donde van a haber más viejos que jóvenes. Y precisamente Fujimori, por seguir a estos
estos cánones de la ONU en el Cairo, fue que adoptó la política de las esterilizaciones entre comillas forzadas, ligaduras de trompas, y se metió en todo ese problemón, ¿no? No sé si habrá sido por la ONU, pero sí, y no sé si haya sido por ese tema específico. No he estudiado muy bien el caso en concreto de esterilizaciones forzadas, pero no solamente las políticas de Fujimori, las del MINSA. El MINSA tiene políticas junto con el Minedu y el Ministerio de la Mujer en conjunto, donde van y efectivamente van donde niñas en colegios, y eso yo lo puedo, o sea, lo he visto en primera mano. Por ejemplo, en Piura nosotros fuimos a dar unas charlas de educación sexual en unas zonas un poco más alejadas de la ciudad, en zonas más rurales, y los padres de familia y las alumnas nos dijeron que era primera vez que iba alguien a hablarles sobre sexualidad, como considerando que ellos tenían sentimientos, porque lo que hace el MINSA es llega y a todas las niñas de cierta edad en el colegio les ponen un implanón en el brazo. No puede ser. Y eso es esterilización forzada. Por supuesto. Lo que pasa es que nadie lo dice. La UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿cuál es el negocio de eso en el Perú o en el mundo? Vender anticonceptivos a los gobiernos. ¿Y para qué tiene el gobierno anticonceptivos? ¿Para qué? ¿Para repartirlos a quién? También a madres, ¿no? Pero hay un punto que acá me gustaría poner. Ahorita está por aprobarse, porque el congresista Alex Paredes lo hizo entre gallos y medianoche en la comisión permanente, el proyecto de ley que busca poner como personal obligatorio en todos los colegios públicos a un obstetra. Así como hay un psicólogo y hay un enfermero obligatorio. En todos los colegios tienes que tener un psicólogo y una enfermera pagado por el colegio, ¿no? Sí. Público. Ya, ahora quieren poner como staff permanente un obstetra, una ex profesional obstetra. ¿Cómo se entiende esto realmente, que un profesional obstetra puede estar en un colegio? Pero te lo dicen explícitamente. ¿Para qué? Para repartir anticonceptivos a los adolescentes y para hablarles de educación sexual. Tú no le Esa es la puedes fachada, dar a pues. tu hijo un Panadol si tú no firmas, pero sí te van a poner un obstetra para que le dé anticonceptivos a tus hijos sin tu permiso. Porque eso hay que dejarlo claro. Todo esto se busca hacer a espaldas de los padres. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta. Sí, Por sí. eso los padres tienen que estar presentes y tienen que tener muy en cuenta que lo que buscan todas estas ONGs y todas estas personas es sacarnos a nosotros de la educación de nuestros hijos, diciendo que no tenemos las competencias para educar a nuestros hijos, que eso hay que dejárselos a profesionales. Lo que tiene el género como línea transversal en todas sus políticas y normas es la vulneración sistemática de la patria potestad. Toda norma que tiene género detrás, aborto, hormonización en niños, o sea, en el mundo, no solamente en el Perú, tiene como hilo conductor que los padres no pueden opinar a partir de cierta edad, normalmente 13, 14 años, que es la edad en que los niños comienzan a despertar normalmente su vida sexual y en ese sacan al momento ya papá. los quieren hormonizar, ¿no? O sea, si la niña quiere abortar, tú no puedes opinar. Y estamos hablando que un aborto es una intervención quirúrgica. O sea, Y tu hija peligroso, no le pueden hacer una tomografía sin tu permiso, pero sí le pueden hacer un aborto. ¿Y cuál es la situación de este proyecto de ley que nos has comentado? Está, muchísimo? ¿En qué condición se está? tiene que aprobar en segunda votación en el la pleno- comisión permanente. En la comisión sí. permanente. Entonces, ¿Cuál pero sería tu llamado en ese sentido a los legisladores? por favor, no voten ahí por termina. eso, porque es una violación inminente a los derechos de los padres de familia y a los niños. O sea, ellos no pueden permitir que haya un profesional obstetra obligatorio repartiendo anticonceptivos. Eso es una potestad de los padres. Si a mí me da la gana de que mi hija tome anticonceptivos, yo la llevo a la posta, yo la llevo al hospital, pero no me pueden poner ahí dándole a mis hijos ese tipo de medicina sin mi consentimiento. ¿Y la educación sexual para los niños adolescentes, de dónde debe partir y cómo debe impulsar la escuela? La educación sexual parte desde los primeros años. La base de una educación sexual óptima es la educación en virtudes. Tú no puedes decirle a una persona, un adolescente de 14 años, que respete, que no violente, que ame, que no le haga nada a su compañero o compañera, si de chico no le has enseñado respeto, orden, honestidad, generosidad
y todas las virtudes humanas que nos podemos pasar horas enumerándolo. Entonces, la primera parte en primaria es educación en virtudes. Y luego que tú tienes a la persona formada, ya le puedes ir poniendo ladrillos encima de esta, ¿no? De esta base, en la cual tú ya le dices, oye, tú tienes que, la otra persona tú la respetas. Pero además sustentada en el ejemplo de los padres. Totalmente. Porque obviamente si tú le dices a tus hijos no debes fumar y tú fumas, Totalmente. estás haciendo lo contrario. El ejemplo es la arma educativa más poderosa que existe. Entonces, mi mamá siempre me decía, no hay que ser el profesor ciruela que quiere enseñar y no tiene escuela. En ese momento ya le miraba qué le pasa a mi mamá, pero me parece una buena frase, ¿no? El profesor... Y luego con esa base ya pues... Obvio, tú ¿cómo le puedes decir a un chico que se contenga, o sea, que se controle ante ciertos impulsos que pueda tener, si cuando te pedía un chocolate a cualquier hora o la bolsa de chocolate se la dabas, para que no moleste? ¿Cómo le dices a un chico que no le puede exigir a otra persona? O sea, que otra persona no, o sea, que cuando otra persona te dice que no, tienes que respetar, si cuando tú le dijiste que no, te hizo pataleta y le dijiste ya. De acuerdo. Muchas gracias, Juliana, por la entrevista gracias a y ustedes. esperemos contar contigo más Cuando seguido. cuando Bien, quieran. Juliana Acacia, estuvimos con Juliana Acacia, directora de la Asociación Origen. 5 segundos para que tú te puedas pedir de las audiencias. Muy breve. Muchísimas gracias por todos y les mando un gran saludo y espero que esta entrevista les haya servido. Muchísimas gracias. 8:37 de la mañana estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. ¿Qué sigue, Aarón? Vamos a una pausa y continuamos con una nueva entrevista. Ya volvemos. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Retornamos con Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Tenemos una noticia, Aarón, porque un terremoto de gran intensidad ha sacudido el sur de Japón y ha activado la alerta por tsunami. Estamos hablando de una magnitud de 7,1. Es un hecho, obviamente, en Japón. Este sismo se ha registrado una magnitud preliminar de 6,9 y ha llegado a 7,1. Tuvo un epicentro frente a la costa oriental de la isla principal de Kyushu, al sur de Japón. ¿Qué opinión tienes, Aarón? Japón es un país acostumbrado a estos movimientos telúricos y esperemos que no haya habido ningún afectado, ningún muerto. Y también trayendo el tema a colación, ¿qué sucedería con un sismo de esa magnitud en Lima? Imagínate, hay un silencio sísmico en el país, en Lima. Porque sí o sí se va a dar, ¿no? En algún momento hay que estar preparados. Pero vamos a pasar a la siguiente entrevista. Tenemos ya conectado al abogado constitucionalista Natale Amprima. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Buenos días, doctor. Muy buenos días, como siempre. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, Aarón Salomón. Doctor Eduardo Salguana, el presidente del Congreso, ha anunciado que va a proponer este viernes que se suspenda la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. ¿Usted cree que legalmente Fujimori debe recibir o no la pensión por haber sido expresidente? No le corresponde la pensión. Y vamos a partir por aclarar un tema, porque creo que hay un desconocimiento. Sí. En primer lugar, no hay norma constitucional que establezca que quien ha ejercido un cargo político por elección tenga derecho a una pensión, ¿ya? En primer lugar. Ese está a nivel de reglamento. Los expresidentes, de acuerdo con la Constitución del año 79, estaban incorporados al Senado, eran senadores vitalicios y como tal recibían una remuneración. Cuando se da la Carta del 93, la Constitución del 93 no incluye a los expresidentes como integrantes del Congreso. Y entonces, ni tampoco establece ningún derecho a pensión en su texto a los expresidentes. Entonces, en el año 95 se aprueba un proyecto de ley, que además, dicho sea paso, se aprobó sin siquiera debate, que finalmente dio la ley 26519. De acuerdo. Que se publicó el 8 de agosto del año 95. En esa ley se estableció que los expresidentes constitucionales gozarían de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. Pero se dispuso que ese derecho que surge de esa ley, que no está en la Constitución, quedaba en suspenso si los expresidentes habían sido acusados constitucionalmente por el Congreso, y que esa suspensión se mantenía hasta que obtuviesen una sentencia que lo declaraba inocentes. Entonces, ¿y qué pasaba si declaraban culpables? Eran declarados culpables. Obviamente perdía la pensión. Perdía la pensión, ¿no? Si usted cuando es acusado y está en el proceso que goza de la presunción de inocencia, la pensión se le suspende, sería un absurdo que cuando usted lo condenan, la pensión se le restituye. Sería un absurdo, pero eso no lo señala, no había ninguna ¿no? lógica jurídica a esa norma, ¿no? Claro, yo lo entiendo, pero la norma no lo señala así, ¿no? Sí, pero bueno, el derecho pues, no se interpreta en forma antilógica, sino lógica. De acuerdo. ¿no? Por eso hay mecanismos de interpretación de las leyes. No, yo reconozco que la norma tiene, diríamos, no es una norma redactada correctamente. Podría ser mejor, sin lugar a dudas. Sí, y además viola la presunción de inocencia, pero eso puede llevar a la conclusión contraria, porque sería pues un contrasentido que cuando usted sea denunciado y goza de presunción de inocencia, usted no percibe la pensión.
y cuando usted es condenado sí la percibe. Claro. Eso es un absurdo. Un absurdo. Doctor, y esta ley ¿No? también, a mi juicio, también viola la presunción de inocencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si te declaran inocente? ¿Acaso te van a devolver la pensión que no recibiste como expresidente? Sí, si te declaran inocente te devuelven la pensión. Ah, de acuerdo. Pero Sí. un presidente puede ser renunciado, usted ya sabe, depende, puede ser sometido a una denuncia política. A ver, volvamos. Entonces, Bueno, pero ese es el trámite, pues. Pero partamos a lo siguiente, pues, Aarón. La Constitución no te reconoce un derecho a pensión por haber tenido un cargo político de elección. De acuerdo, sí. O sea, ese derecho surge de la ley y la ley estableció esa condición. O sea, cuando tú recibiste ese derecho ya tenía ese condicionamiento. Y al haber sido Acá condenado... no hay, porque pareciera que se sostiene que por haber sido presidente la Constitución te reconoce una pensión. Eso no es verdad. Ningún cargo elegido per se te da un derecho a una pensión. Los parlamentarios no tienen derecho a una pensión. De acuerdo, porque eso está en la Constitución. No, la Constitución no establece eso, pues. De acuerdo. O sea, el derecho a la pensión de los expresidentes surge de la ley 26519. No hay norma de rango constitucional que reconozca ese derecho. Fujimori, al haber sido condenado, no debería entonces recibir esta pensión, es lo que concluyo con su intervención. Por supuesto, y le voy a decir algo más. Ha habido acusaciones constitucionales que merecieron su trámite en el Poder Judicial, respecto a las cuales el señor Fujimori se allanó, o sea, reconoció su culpabilidad, como fue el caso de los 15 millones que se le dio a Vladimiro Montesinos. Doctor Nathan Primo, es importante indicar entonces qué ha pasado en el Congreso en la gestión anterior para que hayan tomado esta decisión, precisamente de declarar procedente este pedido de la defensa del expresidente Alberto Fujimori de otorgarle esta pensión de 15.600 soles que sale del bolsillo de todos los peruanos. Mire, lo que pasa, yo creo, es que hay, diríamos, una suerte de creer que se puede hacer todo, ¿no? Que se puede hacer todo, que se puede pasar por encima de la ley, y porque hay una mayoría determinada en el Congreso, esta mayoría puede hacer tabula rasa de la normativa, ¿no? Ahora, yo creo que en esta pensión, en esta pretensión del señor Fujimori de recibir una pensión, hay también una suerte de intencionalidad política, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere, diríamos, potenciar la idea de que el indulto a Fujimori es una suerte, pues, declaratoria de inocencia, Y que está rehabilitado. ¿no? Con miras a que él pueda postular, olvidándose que la ley 34A, el artículo 34A de la Constitución, prohíbe esa postulación. Entonces, a mí me parece que el objetivo es otro, porque sinceramente desde la óptica política es un error grave del señor Fujimori o del fujimorismo estar en esta discusión. Claro. ¿No? En segundo lugar, creo que no se dan cuenta, la mayoría de la clase política, que el peor antídoto para los populismos y para los liderazgos radicales es hacer una suerte de abuso del poder que actualmente se ostenta. O sea, el poder es pasajero. Las alternancias en el poder son recomendables, son saludables, claro, dentro de un juego democrático. Pero parece que no se entiende en nuestro país el día de hoy que, al igual que ocurrió en Venezuela hace 25 años, ¿no? Cuando el pueblo percibe que hay un abuso del poder de la clase política, está dispuesto a dejarse seducir por discursos extremistas que en cierta forma obtienen legitimidad cuando hay una desvergüenza en el actual político formal. Claro, porque si me pongo del lado de los críticos, voy a decir, Fujimori no ha pagado los 50 millones de reparación civil, Fujimori ha postulado al Senado japonés y aún así recibe pensión como es presidente del Perú. Bueno, pero algo más, mire, algo más, fíjense. Esta ley establece que ese derecho a percibir la pensión lo recibe exclusivamente un presidente constitucional.
no lo recibe un presidente de facto. Entonces, yo no cabe la menor duda que el señor Fujimori fue elegido y fue un presidente constitucional, pero que se volvió en un periodo un presidente de facto. Claro, la ley no ha regulado que eso genera que no lo perciba la pensión, pero cuando la ley establece, diríamos, la condición de que seas presidente constitucional y de que además no haya sido, que se suspende si eres acusado constitucionalmente hasta que seas declarado inocente, esa ley tiene un sentido, que es que esa pensión se te da porque has ocupado dignamente el cargo. Doctor, una pregunta, ¿y son presidentes constitucionales Merino y Sagasti o encargados? Porque Merino al haber estado un par de días, ¿son presidentes constitucionales Merino y Sagasti? Porque su función, según la Constitución, es simplemente llamar a elecciones, ¿no? Lo son porque, claro, la norma dice los expresidentes constitucionales y han sido expresidentes, pues, porque eran en un caso eran vicepresidentes, no en el caso de Sagasti, pero en otros casos eran vicepresidentes. El señor Paniagua, Valentín Paniagua, que en paz descanse, tiene pensión y nadie la discute, y su condición es exactamente igual que el caso del señor Sagasti y que el señor Merino. Doctor, en el caso, por ejemplo, del titular del Congreso, él ha señalado que la norma dada precisamente para esta pensión para el expresidente Fujimori, la ley 26519, dice es una norma no clara, tiene vacíos, puede generar diversas interpretaciones. Por lo tanto, para el día de mañana, ha anunciado, como sabemos, va a proponer se suspenda esta pensión vitalicia para Alberto Fujimori. Yo coincido en que la norma tiene vacíos. ¿Cuáles son esos vacíos? Por ejemplo, un presidente que sea acusado después de los 5 años de dejar el cargo. Ya no hay acusación constitucional. Claro. ¿No es cierto? Porque esa protección del antejuicio de la acusación constitucional es solamente por los 5 años posteriores a dejar el cargo. Si usted lo denuncia por un delito cometido en el ejercicio de función, pero la denuncia se formula el 6º año de que usted dejó la presidencia, usted no va a ir por el Congreso, usted va de forma directa. ¿Es cierto? Yo no me cabe la menor duda que la norma puede ser mejorada, que la norma debe ser mejorada, pero no cabe una interpretación de que yo te suspendo cuando estás en investigación y te otorgo la prisión cuando eres condenado. Eso es no tiene ninguna lógica jurídica. Doctor, usted ha señalado en varias oportunidades que Alberto Fujimori no puede postular a pesar de haber sido indultado, y eso porque el indulto simplemente permite que termine de cumplir su condena fuera de la cárcel. No, claro, el indulto lo que hace es que evita que él siga pues en la cárcel, pero él no puede postular porque el artículo 34A de la Constitución ha establecido que no pueden postular las personas contra las cuales recaiga una sentencia condenatoria, y la sentencia condenatoria después recae sobre el señor Fujimori. Eso no ha sido levantado. Claro, y o sea, para que sea levantado tiene que cumplirse la condena. No se convierte en inocente. ¿No? Ahora, esa ley, esa reforma constitucional que se ha introducido, ¿no es cierto?, se ha introducido en forma reciente. Pero se aplica, pues, evidentemente, en forma actual. Porque no es el caso de una amnistía, como usted en algún momento lo ha señalado. No es el caso de una amnistía. No es una amnistía. La amnistía olvida el hecho. Exacto. El indulto no olvida el hecho. Doctor, no quiere decir que tú no seas culpable, ni que hayas sido sentenciado. Lo que hace es que te exonera del cumplimiento de la pena. Antauro Humala sí ha sido rehabilitado porque ha cumplido su pena, ¿no?, con esta rebaja que le hizo la persona. Mire, yo no opino de una manera, y prefiero no personalizar, ¿no? O sea, ni Humala ni Fujimori, mi opinión es una opinión jurídica. Claro. Pero digamos, Antauro sí está rehabilitado. La persona que ha cometido un delito, que ha sido condenada, que ha cumplido su pena,
obviamente está reivindicada, pues. Usted señaló también que el caso de Yehude Simón era diferente. ¿Por qué? Porque cuando Yehude Simón postuló, esa ley no existía, pues, ese artículo no existía. Así de simple. Y lo digo porque he escuchado en varios programas de televisión que se sostiene que esta norma no es aplicable al señor Fujimori porque Yehude Simón pudo postular. Sí, eso dicen. Doctor, ¿no? Pero lo cierto es que cuando Yehude Simón postuló, este artículo 34A no existía, pues. Doctor, y habla ese artículo de sentenciados en primera instancia, ¿no? Sí, obviamente. Pero eso viola también el Porque presunción de nuevamente inocencia, es una ¿no? norma cautelar. Si tú no puedes postular habiendo sido acusado en primera instancia, o sea, no teniendo una sentencia firme, ¿cómo vas a poder postular cuando has sido condenado con sentencia firme? Evidentemente. Doctor, la pregunta que me olvidé de hacerle y era de cajón. ¿Usted está de acuerdo o en contra de la pensión vitalicia? ¿Se debe dar o no? Yo creo que las personas que ejercen un cargo político de elección no tienen por qué recibir una pensión. De acuerdo. Porque es un servicio que le Esa hace a la es sociedad, ¿no? regla. La recibían antes porque ocupaban el cargo de senadores vitalicios. Ujú. Claro, no debe recibir porque se supone que la política es servir a los demás. Para eso se meten a política, no para hacer dinero, perdón, ¿no? El señor Fujimori puede tener derecho a una pensión. Él ha sido rector de la Universidad Agraria. además. Doctor... ¿No es cierto? O sea, todas las personas podemos tener derecho a una pensión porque tenemos una AFP, porque hemos trabajado en el sector público, porque estamos sujetos a la ONP, en fin. Si ejercemos un cargo político, ese cargo político no tiene por qué darnos una pensión extraordinaria. Así es. Y no solo es Ese mi pensión, porque es criterio, ¿no? seguridad y chofer, ¿no? ¿Perdón? No solo es pensión, porque aparte es seguridad y chofer. Bueno, el tema de la seguridad podría justificarse, ¿no? Ok. Pero lo demás... Doctor, una consulta. ¿Por qué no? Sí, si bien es cierto que Eduardo Salguana señala que mañana suspenderá esta pensión vitalicia Alberto Fujimori hasta analizarse más la norma, pero ya habría cobrado 15.600 soles. ¿Qué va a pasar con este dinero? ¿Debe devolverlo? Bueno, obviamente, en mi óptica no debió recibirlo. Y además he escuchado versiones que dicen que la mesa directiva por qué se mete, que por qué el presidente del Congreso se mete, y inclusive parlamentarios. Yo, la verdad que les recomiendo que lean el reglamento del Congreso, porque si leen el reglamento del Congreso se darán cuenta que en el artículo 32 del reglamento del Congreso se establece que corresponde al presidente del Parlamento cumplir el ordenamiento jurídico de la nación y supervisar el cumplimiento, el funcionamiento del servicio parlamentario. Y el artículo 33 del reglamento dice que a la mesa directiva le corresponde la dirección administrativa del Congreso. O sea que no son convidados de piedra. Así es. Y mire, yo he estado 5 años en el Congreso, ¿ya? Y he sido 2 años vicepresidente del Parlamento. Una decisión como esa no la toman 4 funcionarios de medio nivel sin consultar. Eso no es cierto. Así es. Doctor Natalia Impriva, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Le agradecemos su participación. Despídase de la audiencia, por favor. Cómo no, muchas gracias, a la orden por cualquier oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. No te olvides de compartir el programa en tus redes sociales. Haz tus comentarios también alturados, como debe ser democráticamente. Aarón, nos vemos el día de mañana. Nos vemos y no se olviden de revisar nuestro sitio web www.altavoz.p. Hasta mañana. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo.